Un amigo mío me contó, mis hermanos, que su hermana lo llamó por teléfono y le dijo: yo necesito que vayas a la parada del autobús, o como dicen en el Caribe, ¿no?, la guagua, y que me acompañes de camino a la casa, porque voy a llegar demasiado tarde y tengo miedo de que algo malo me pase. Entonces mi amigo, el varón, el hombre, el hijo mayor de la casa, le dijo: por supuesto, claro que sí. Y cuando ya era la hora de que el autobús llegara a la estación, a la parada, él salió. Para los que no conocen Latinoamérica, ya nos transportamos más en autobuses y en taxis que en autos personales. Y eso es muy común. Él salió, fue a la parada del autobús y iba un poco preocupado porque ya era oscuro, era noche, poca iluminación. Y él decía: algo me puede pasar. Y cuando vio a lo lejos en la parada del autobús, vio unos policías, un grupo de policías. Y dijo: ya estoy, todo va a estar bien, no tengo por qué preocuparme. Y apenas se paró a esperar a su hermana, los policías sacaron sus armas y lo amenazaron y le quitaron todo lo que tenía. Teléfono, reloj, unos cuantos pesos que tenía en su billetera, todo se lo llevaron. Qué sorpresa, ¿no? Quienes se suponen que estaban para protegerlo, habían abusado de él y le habían robado. Exactamente eso sucedía en el tiempo de Jesús, mis hermanos, con los escribas y los líderes religiosos. Exactamente eso. Quienes habían sido puestos en sus posiciones de liderazgo para servir al pueblo, proteger al pueblo, enseñar al pueblo, estaban robando y abusando al pueblo. Y Jesús habla a esos hombres en este pasaje que tenemos frente a nosotros en Marcos 12. Y Jesús no se muerde la lengua para hablarles directamente y como ellos merecen que se les hable. Esta predicación se titula ¿Cómo responde Jesús a la falsa religiosidad, mis hermanos? Y nosotros estamos estudiando la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte y su resurrección. Y estamos en el capítulo 12 de Marcos en el día miércoles. El día miércoles Jesús tuvo un montón de oportunidades de enseñanza con sus discípulos, de conversaciones con los líderes religiosos de Israel. Y el domingo pasado nosotros estudiamos una porción, mis hermanos, donde Jesús hace una última invitación a los líderes religiosos para que se arrepientan y crean en el Mesías. Jesús hace un último esfuerzo para alcanzarlos. Jesús les dice: es como esta última oportunidad antes de que me maten. Es la última oportunidad antes de que me maten. En su amor y en su misericordia, Jesús les estaba ofreciendo a estos hombres una oportunidad más. Y lo rechazaron, lo despreciaron. Entonces Jesús se dirige a ellos y advierte contra la falsa religiosidad. ¿Cómo responde Jesús a la falsa religiosidad, mis hermanos? En primer lugar, Él advierte contra la falsa religiosidad. Versículo 38, Marcos 12, 38. ¿Están conmigo, amados hermanos y hermanas? ¿Están conmigo, amados? Sí. Marcos 12, 38. Jesús les decía en su doctrina: guardaos de los escribas. Él les hace una invitación a estos hombres para que crean en el Mesías, para que crean en Él. Ellos lo rechazan, entonces Jesús empieza a exponer el corazón de estos hombres de manera pública. ¿Qué dice sobre ellos? Cuídense de ellos, protéjanse de ellos, estén alerta de ellos. Estén alerta y tengan cuidado. En otras palabras, no se confíen de estos hombres. Estén alertas, como un guardia de seguridad que tiene que estar alerta durante su guardia, durante su tiempo de vigilancia. Tiene que estar con sus ojos abiertos, bien despierto, porque los ladrones pueden atacarlo en cualquier momento. Así dice Jesús que deben estar las personas cuando se trata de hombres sin escrúpulos que tienen falsa religiosidad. Guardarse de ellos, protegerse de ellos.
protéjanse de su mala influencia, protéjanse de su rapacidad. Son como lodos rapaces que vienen vestidos de ovejas. Eso lo dice Jesús también en Mateo capítulo 7. Cuídense de ellos. Ahora, hermanos, para entender nosotros estas palabras de Jesús, tenemos que comprender que los escribas y los fariseos eran los expertos en la ley del Antiguo Testamento. Eran los expertos en la ley de Moisés. Como les he dicho antes, ellos conocían de memoria Mateo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos conocían de memoria todos los salmos. Ellos se sabían todos los mandamientos, sabían las divisiones de la ley. Ellos habían leído todo lo que Moisés había escrito y eran expertos en la ley. Esto significa, mis hermanos, que la influencia de estos hombres llegaba al ámbito religioso, pero se extendía mucho más allá del ámbito religioso. Porque en el Antiguo Testamento Dios dio leyes acerca de todo: la vida laboral, la vida familiar, la vida social, la vida religiosa. Todo el Antiguo Testamento lo toca, todos los aspectos de la vida de una persona. Cómo vivir dentro de su hogar, cómo vivir como empleado, cómo vivir, cómo manejar su dinero. Absolutamente todo lo toca la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y estos hombres lo conocían todo. Y si tú tenías preguntas acerca de la ley de Dios, tú ibas con los escribas para que te las respondieran. Tú ibas con los fariseos para que te las respondieran. Ellos eran los que estaban enseñando semana tras semana al pueblo. Y básicamente, mis hermanos, Dios les había dado a ellos la responsabilidad de enseñar al pueblo, guiar al pueblo, dirigir al pueblo y proteger al pueblo. Esa era su función, ese era su rol. Pero en lugar de proteger al pueblo, guiar al pueblo, estaban devorando al pueblo. Estaban robando al pueblo. Dice un pastor que el punto es que estos hombres debían ser protectores de la gente. Debían mostrarle la voluntad de Dios a la gente, qué es lo que Dios quiere de ellos, para que pudieran las personas conformarse al plan de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Los escribas hacían todo lo contrario, mis hermanos. Absolutamente todo lo contrario. Y Jesús dice: cuídense de ellos, cuídense de su guía, cuídense de sus palabras, cuídense de su enseñanza. No confíen en ellos, no confíen en su interpretación de la ley, no confíen en lo que ellos les enseñan, no confíen en su vida ni en sus palabras. No confíen en sus pastores. Imagínate, tú tienes un grupo de personas que se supone que están ahí para protegerte, para cuidarte, para guiarte, para buscar lo mejor para ti. Y Jesús te dice: cuídate de ellos, protégete de ellos, no confíes en ellos, porque están llenos de corrupción, de maldad, de malicia. Es terrible, mis hermanos. Todas tus esperanzas de que ellos te protegieran, porque ellos tienen la autoridad y la ley y el conocimiento, todas tus esperanzas tienen que esfumarse. Cada quien velando por sí mismo y protegiéndose de todos los demás. ¿Y por qué son una amenaza tan grande? Porque son hipócritas. Son hipócritas. Dice la palabra de Dios que ellos son hijos del infierno y producen hijos del infierno. Y tú me dices: pastor, eso está fuerte, ¿eh? Vamos a Mateo capítulo 23, mis hermanos, porque en Mateo nosotros encontramos esta enseñanza de Jesús, pero ampliada. Marcos la resume, porque a Marcos le gusta todo corto y rápido. Mateo la amplía. Mateo nos dice todo lo que Jesús dijo ahí, o por lo menos una gran parte de lo que Jesús dijo en este momento de enseñanza. Miren Mateo 23 conmigo, mis hermanos. Es la misma escena, solo que Mateo nos amplía la enseñanza de Jesús. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, en la enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Les piden a la gente hacer cosas que ellos no están dispuestos a hacer. Mandan cosas de las cuales ellos no son un ejemplo. Eso es una evidencia de un falso pastor. Vamos a saltar, mis hermanos, más adelante. Leamos el versículo 5. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué dicen, mis hermanos? Para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. Si ellos iban a orar, llevaban un banquito y se ponían en las esquinas de las plazas donde pasaba más gente, se paraban en el banquito y empezaban a orar. Y si habían estado ayunando, se llenaban de ceniza toda la cabeza y se ponían ropas ásperas para que la gente dijera, wow, ha estado ayunando tanto tiempo este hombre. Hacían público todo. Si ellos iban a dar ofrenda, llevaban sacos grandísimos de monedas para que sonaran cuando cayeran ahí en los receptáculos del templo y llevaban a alguien enfrente de ellos tocando trompeta. Ahí viene el gran escriba a dar su ofrenda al templo. Y mire lo que dice Jesús, mi hermano. Y Jesús no es este hombre tímido, un rubio de ojos azules con el pelo planchado y sus manos tersas y suaves. No, Jesús no le tiene miedo a nadie, mis hermanos. Él está aquí y va a decir la verdad, aunque la gente se ofenda y le duela. Porque es mejor que te digan la verdad a que te halaguen falsamente. ¿No es cierto, mis hermanos? Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esa frase, ay de vosotros, ¿saben qué es, mis hermanos? Es una maldición. Sean ustedes malditos. Sean ustedes malditos. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Esto lo vamos a ver en Marcos en un momento. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Escucha esto, mi hermano. La falsa religiosidad produce mayor condenación para Dios que el vicio. Es peor para Dios un falso maestro que un borracho que no conoce a Cristo. Y recibirá mayor condenación. Recibirá mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, le hacéis, ¿qué dicen, mis hermanos? 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús les dice, ustedes son hijos del infierno, ustedes van a condenación. Vamos a saltar hasta el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Sí, todas estas obras religiosas del dar el diezmo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ambas cosas serán necesarias hacer. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. El mosquito, el animal más pequeño que la ley del Antiguo Testamento prohibía comer. Ustedes cuelan el mosquito. ¿Qué era lo que hacían los fariseos y los escribas? Toda el agua que ellos se tomaban o todos los líquidos los colaban por si acaso nos estemos tragando un mosquito y estemos quebrando la ley de Dios. Colaban el mosquito y dice Jesús, se tragan el camello. Esta es una hipérbole, una exageración para decirles, ustedes no están cumpliendo lo más importante, que es entregar sus corazones genuinamente a Dios. Eso es lo más importante. ¿A Dios qué le importa que tú coles un mosquito? Dios quiere tu corazón. A Dios qué le importa que tú pongas $20 en la ofrenda. Dios quiere tu corazón, hermano, hermana. Nosotros repetimos eso una y otra vez. Todo tu ser lo quiere Dios. No 2 horas los domingos. Todo tu ser, hermano, todo, absolutamente todo. Tu dinero, tu tiempo, todo lo quiere Dios.
Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Es que es más fácil estar pendiente de lo exterior, mis hermanos, de verse bien, de verse religiosamente bien. Es más fácil, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿Qué nos cuesta vernos religiosamente bien los domingos? ¿Sabe lo que es difícil? Tener nuestros corazones llenos de envidia, de celos, de murmuración, de chisme, de detracción, de amargura, de enojo, y confesar esos pecados delante de Dios y arrepentirnos de esos pecados. Los fariseos se interesaban mucho por el exterior y hacían todo este carnaval exterior. Y Jesús conoce sus corazones y les dice, ustedes están sucios por dentro, sucios por dentro. Están guardando apariencias. Están guardando apariencias. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ustedes saben, mis amados hermanos, aplicando esto a la iglesia, ¿por qué nosotros estamos tomando tanto tiempo y tanta delicadeza y paciencia en escoger pastores? Porque hay hombres, mis hermanos, así como lo acaba de describir Jesús, que quieren lugares de posición y de poder, pero por dentro están llenos de contaminación. Y en lugar de llegar a servir al rebaño, llegan a aprovecharse del rebaño, a sacar ventaja del rebaño. Y nosotros hemos orado y seguimos orando. Dios, guarda nuestra iglesia de esos hombres. Y danos hombres conforme a tu corazón que sirvan a la iglesia. Que den su vida por las ovejas. No que las trasquilen como hacen otros. Spurgeon dice que Jesús tenía una mano derecha pesada y bajó como con un martillo sobre la hipocresía y el error de estos hombres. Ahora, mis hermanos, regresemos 2000 años atrás. Las personas en Israel admiraban a los escribas. O sea, esto que está diciendo Jesús es contracultural. ¿Qué? ¿Que yo me cuide de los que son mis ejemplos? ¿De las personas que admiro? ¿Tú me estás diciendo que yo me cuide de ellos? ¿Que yo esté alerta en cuanto a sus enseñanzas y su modo de vida? Esta gente era admirada por los demás. En Mateo, Jesús dice, su justicia tiene que exceder a la de los fariseos. Ustedes tienen que ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y eso era contracultural, porque el ejemplo a seguir eran los fariseos y los escribas. Ese era el ejemplo a seguir. Esos eran los pastores que todos miraban en las pantallas de su casa. Esos eran los canales de YouTube más seguidos en Judea, en Palestina. ¿Sí? Esos eran los canales de YouTube que cuando tú le dabas clic, tú decías, wow, 345,000 views, increíble. Y Jesús dice, esos youtubers, esos están llenos de inmundicia. Están podridos por dentro. No sirven sus enseñanzas, no los escuchen. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo y a Tito? Los falsos maestros llegan y te dicen lo que tú quieres escuchar. Porque aquí te tienen entretenido en tu oído y con la otra mano te están sacando de la cartera. Mira, te están sacando de la cartera. ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús? Alerta, cuidado. Hermano, no seas ingenuo. Hermana, no seas ingenua. Tenemos que ser astutos para identificar dentro de nuestra iglesia y en un mundo tan conectado en las redes sociales, fuera de nuestra iglesia también. Y en el canal Enlace, TVN, tienes que estar alerta, alerta. Jesús dice, guárdense de los escribas, esto no es un juego. ¿Por qué? El destino de tu alma está en juego, hermano. Y si tú escuchas y crees a un falso maestro, te va a llevar a la condenación.
Ellos son hombres bajo el control de Satanás que dan la apariencia de estar sirviendo a Dios. Estos son los Joe Austin. Estos son los Guillermo Maldonado y los Cash Luna, que aunque te hablen bonito y lo que tú quieras escuchar, te están llevando un mensaje que lleva a la condenación eterna. Eterna. No les creas. Guárdate de ellos. Guárdate de ellos. Mañana es lunes, mi hermano. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? Dime quiénes son tus maestros. Dime cuáles son los libros que tú lees. Dime quiénes son tus predicadores favoritos del ciberespacio. Y yo te voy a decir qué mensaje te estás creyendo. No abras YouTube y le des clic y empieces a escuchar a un hombre que tú piensas que solo porque tiene Biblia te está hablando de Dios. No, mi hermano, es que tu alma depende de esto. Tu alma depende de esto. Hay mucha gente que habla bonito y sabe comunicarse, ¿no es cierto? Y hermano, una persona con discernimiento escucha a estos personajes, a estos individuos. Una persona con discernimiento y con el Espíritu Santo, ¿y sabe lo que dice esa persona? Ese no dijo nada que tiene que ver con el Evangelio y no dijo nada de sustancia. Nada. ¿Pero qué dice gente sin discernimiento? ¡Wow! ¡Qué impactante! Pero no hay transformación de vida. Porque lo único que puede transformar una vida es el Evangelio, mi hermano. No eres más amoroso como esposo. No te preocupas más por las cosas que te debes de preocupar. No amas más a Dios. No hablas con nadie de Cristo. J.C. Ryle dice que los fariseos y los escribas siempre tienen descendientes en toda generación. Por ahí andan los escribas de los tiempos modernos. No faltan hoy en día predicadores corruptos y engañadores, religiosos de hoy, que pretenden mostrarte el camino al cielo, pero te están llevando al infierno. No faltan, no faltan. Afirman la verdad de Dios, dice un predicador, y en realidad hablan mentiras de Satanás. Iglesia, alerta. Si tú vas y recorres todos los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, en absolutamente todos ellos, tal vez excepto en el caso de Filemón, hay alguna advertencia u otra sobre los falsos maestros, sobre la falsa doctrina, sobre los engañadores, sobre los hipócritas, sobre la gente que quiere engañarte. Es que no está jugando, Jesús no está jugando, Dios no está jugando. Él sabe que Satanás quiere engañarte. Él sabe que Satanás quiere destruir tu vida. Traerte un mensaje a tu corazón que capture tu alma y te lleve a la perdición. Iglesia, alerta. Jesús dice, hay una advertencia en contra de la falsa religiosidad. En segundo lugar, mis hermanos, ¿qué hace Jesús ante la falsa religiosidad? Él muestra los frutos de las obras de estas personas. Él muestra los frutos de las obras de estas personas. Miren conmigo, regresando a Marcos, mis hermanos, capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 38. Y Jesús les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Lo mismo que leímos en Mateo 23, lo dice también Marcos, estos recibirán mayor condenación. Le gustaba lo externo, le gustaba lo de afuera, ¿verdad? Les gustaba andar con largas ropas, esas ropas que se parecían a los sacerdotes y ahí andaban. Entre más larga la ropa, entre más largo el vestido, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque iban ahí mostrando religiosidad, iban ahí mostrando compromisos con el Dios verdadero. Aman las salutaciones en las plazas, ellos se iban a los mercados y caminaban con la cabeza en alto y la gente le decía, maestro, doctor, escriba, fariseo.
Socialmente se entendía que los inferiores tenían que saludar a los superiores. Y a estos hombres les encantaba cuando les decían títulos. Ellos iban donde estaba congregada la mayor cantidad de personas, así como en América Latina, los mercados, ¿no es cierto? Ellos pasaban por ahí con esas ropas largas. Les encantaban los títulos: rabino, maestro, doctor, su excelencia, su honor, hombre de gran sabiduría. A algunos les gustaba que le dijeran padre, y por eso Jesús en otra parte dijo: no llamen a nadie padre, sino a su Padre que está en los cielos. Como hoy en día, ¿no es cierto? Apóstol, profeta. En una ocasión, en una iglesia, mis hermanos, yo llamé a 2 hermanos a orar. Y yo dije: le pido al pastor tal y al hermano tal. Y al que le dije hermano, no regresó. Porque él quería que le dijeran pastor. Pastor. Versículo 39, les encantan las primeras sillas en las sinagogas. En la sinagoga habían unas bancas que estaban enfrente de la congregación. Y enfrente de esas bancas estaban los rollos. Y a ellos les gustaba sentarse allí. Porque eran vistos por todos, admirados por todos. ¿Sí ven un patrón, mi hermano? Lo externo es el enfoque de la vida de esta gente. Y le gusta el aplauso. Le gusta el aplauso. No pueden hacer nada en secreto para que su padre los recompense en público. No pueden lavarle los pies a una viuda porque eso nadie lo ve. No pueden visitar a una hermana de la iglesia en necesidad porque es que eso nadie lo está aplaudiendo. No pueden hacer una llamada telefónica a un hermano que está enfermo porque nadie me lo aplaude, nadie me lo ve, nadie me lo reconoce. Y hermanos, a mí me trae una carga a mi corazón pensar que algunos hermanos no hacen nada porque no se les reconoce. Y si no se les reconoce, se enojan cuando hacen algo. Eso no es de Cristo, mis hermanos. Eso no es de Cristo. Sabes, si tú buscas hacer algo para que los demás te vean, te observen, perdiste tu recompensa, dice Jesús. ¿Qué prefieres, el aplauso de la gente o la recompensa de Dios, mi hermano? Estos hombres buscaban el aplauso de la gente. Dice que les encantaban los primeros asientos en las mesas, a la derecha o a la izquierda del dueño de la casa, del anfitrión de la casa. Símbolos de honor y respeto. Versículo 40. ¿Cuál es el fruto de la vida de esta gente? ¿Se preocupan en lo exterior? ¿Les encanta el aplauso y la admiración y tener ese sentido de poder? Que cuando caminen por la calle la gente los reconozca, los identifique, los aplauda. Y en el versículo 40 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Las viudas eran las personas más vulnerables en Israel, mis hermanos. Las viudas en Israel hace 2000 años tenían menos probabilidades de sobrevivir después de enviudar que las viudas hoy en día. Alguien tenía que encargarse de ellas, alguien tenía que cuidar de ellas. ¿Y qué hacían los escribas y los fariseos? Ellos conocían la ley del Antiguo Testamento y ellos eran los abogados. Si tú querías que alguien te protegiera tus bienes, ¿a quién buscabas? A un abogado. Como hoy en día se hace, ¿no es cierto? Preparando cuando ya estás en tus últimos días o algunos muchísimo antes de eso. Dejar herencias, dejar tus casas y tus posesiones a hijos o nietos. ¿Y qué hacían los escribas y los fariseos? Llegaban, ofrecían sus servicios de abogado a estas viudas y después les cobraban grandes cantidades de dinero al punto que por los servicios ellos se terminaban quedando con las casas y con las posesiones de las viudas. Y por pretexto, dice Jesús, hacen largas oraciones. ¿Es un exterior religioso? Cuando tu corazón no está con Dios.
y amas el dinero. Y aquí está la clave, mis hermanos. Al final del día, escucha esto, al final del día, la falsa religiosidad da su fruto. Si tu corazón no está con Dios, tú lo mostrarás de alguna manera. Tarde o temprano, saldrá a la luz quién verdaderamente eres. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para cambiar corazones. Y el corazón transformado dará frutos, hermano. El corazón no transformado, por más capas de religiosidad que tú le pongas, el corazón no transformado dará frutos. Al final del día, tú te darás cuenta quiénes sí y quiénes no. Quienes han tenido corazones transformados y quienes no. Al final del día, tú te darás cuenta. El pastor Sugel Michelén dice, lo que necesitas no es un barniz de religión y de moralidad. Lo que necesitas es un cambio radical que solo Cristo puede dar por el poder de su Espíritu Santo. Y aquí vienen las malas noticias. Tú no puedes cambiar tu corazón. Las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar pecadores como tú y como yo. Como tú y como yo. Esas son las buenas noticias, mis hermanos. Cristo hace el milagro de salvar a hombres y mujeres que tienen sus corazones endurecidos en contra de Él. Cristo hace el milagro. En tercer lugar, mis hermanos, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo responde Jesús a la falsa religiosidad? Jesús afirma que viene castigo para quienes tienen una falsa religiosidad. Y esto ya lo hemos leído varias veces. La última frase en el versículo 40, Jesús dice, estos recibirán mayor condenación. La condenación de los falsos maestros será mayor. Mayor. Esta conclusión es devastadora. Ellos eran los que conocían las Escrituras, ellos tenían la responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios y en lugar de cuidar al pueblo de Dios, se aprovecharon del pueblo de Dios y recibirán mayor condenación. Dios hará justicia, mis amados hermanos. Dios hará justicia. Dios hará justicia con los Beni Hinn, que mientras viudas y enfermos de cáncer les manda sus ofrendas de miles de dólares, Él está viajando y durmiendo en Dubái en habitaciones de $20,000 y viajando en aviones privados de $100,000 la hora. Dios hará justicia. Dios hará justicia porque Cristo viene, mis hermanos, montado en un caballo blanco y todas esas injusticias no quedarán sin pagar. Que tiemblen estos hombres. Yo no sé qué Biblia estos hombres leen, porque si ellos leyeran lo que nosotros estamos leyendo en este pasaje, estos hombres estuvieran temblando de miedo. Estos son los Kenneth Copeland, los Joel Osteen, los Joyce Meyer, los Cash Luna, los Guillermo Maldonado, los Dante Hebel. Estos son esos hombres. Y Cristo dice, ellos recibirán mayor condenación. Porque se aprovechan de la gente vulnerable y en necesidad. Si tú le dices a una madre que tiene a su niño con leucemia, mándame $10,000 y tu hijo va a ser sano. Y esa mujer ya probó todos los doctores posibles, todas las medicinas posibles. Y está en ese momento de desesperación. Y no tiene ni dinero, pero está dispuesta a meterse en una deuda por esos $10,000. Y se los envía. Esas injusticias y esos robos no pasan por alto delante de la presencia de Dios. Dios hará justicia, mis hermanos. ¿Y cuál es la aplicación? No te dejes engañar, mi hermano, mi hermana.
No te dejes engañar por estas personas. Yo he conocido creyentes con toda la buena intención del mundo, mandan dinero, mandan dinero, mandan dinero. Como la viuda que Jesús mira a continuación. Miren conmigo, versículo 41, mis hermanos. Este pasaje yo siempre lo había entendido, y tal vez tú también, de que la viuda pobre que echó las 2 moneditas es un ejemplo de cómo dar. Tienes que dar sacrificialmente, tienes que dar hasta que duela. Pero nosotros tenemos que leer la Biblia en contexto, y esto me quedó confirmadísimo después de que leí este pasaje y de que lo estudié esta semana. Uno como que llega con ideas preconcebidas al texto, pero eso es erróneo. Uno tiene que dejar que el texto hable por sí mismo y que el texto te diga lo que Dios quiere decirte. No puedes imponer al texto una idea que tú traes, sino dejar que Dios hable. ¿Sí? Muy famoso, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo qué? ¿Mover este púlpito? ¿Mover ese piano? ¿Cambiar todo el sistema eléctrico de la iglesia? ¿Reparar un vehículo? ¿Todo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué? Pablo está hablando en ese contexto que yo sé vivir en abundancia y en escasez. Cuando lo tengo todo, yo sé cómo vivir para Dios y usar todo eso para su gloria. Cuando no tengo nada, yo sé cómo vivir para Dios y depender de Él. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Tanto para tener mucho como para no tener nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo qué? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenga lo que tenga. A eso se refiere Pablo. Pablo no se refiere, hermano, a vencer el cáncer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni a criar hijos, porque no es eso de lo que está hablando el contexto. Lo mismo aplica aquí. Leamos, mis hermanos, por favor, Marcos 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, 2 centavitos, mis hermanos. Eso era, solo te compraba un puñado de harina y nada más. O sea, un cuadrante. Marcos explica esto para sus lectores en Roma. Versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda, hermanos, no es un ejemplo para enseñarnos a nosotros cómo dar. Dios no nos dice a nosotros, da todo lo que tienes y vete a morir de hambre, porque eso es lo que esta viuda hizo. Lo dio todo y se quedó sin nada. ¿Cómo Dios quiere que nosotros demos en la iglesia, mis hermanos? Según hemos prosperado. 1 Corintios 16, ¿no es cierto? Dios no quiere que tú lo des todo y te vayas a la bancarrota. ¿Y por qué? Porque lo di todo a la iglesia. Es el ejemplo de la viuda. No. Jesús está viendo ahí en el templo, en el patio llamado el patio de las mujeres. Jesús está viendo a la gente que entra y que da. Y habían como 13 receptáculos, 13 huecos donde tú podías echar tus ofrendas en una pared. Y Jesús se puso enfrente de esa pared, viendo a la gente pasar y ofrendar. Y de repente echó esas 2 moneditas ahí. Y Jesús la tomó como un ejemplo de una mujer que había sido destruida y destituida de todo lo que tenía por el sistema religioso impuesto por los escribas y fariseos. Y testimonios hay de montón, por montones, de que hoy en día muchos líderes religiosos siguen haciendo eso, sin escrúpulos, sin escrúpulos. No les importa las viudas. ¿Saben lo que se supone que los escribas y fariseos hicieran con esta viuda? Le dijeran, quédate con esas 2 moneditas y te vamos a dar más porque aquí hay. Nosotros te vamos a proteger y te vamos a cuidar. Pero la falsa religiosidad siempre da a luz los frutos. Estos hombres amaban el dinero
a tal punto que estaban dispuestos a ver a esta viuda dar todo lo que tenía y irse sin nada del templo. Estos eran los protectores, hermanos, los que debían guardar al pueblo, cuidar a las viudas. Varios hermanos, pastores, escritores me ayudaron a entender este texto. Y dice uno de ellos que el punto no es tanto que ella puso las 2 monedas restantes. El punto es que ella había sido devorada hasta tener solo 2 moneditas. Y no solo a tener solo 2 moneditas, sino a ponerlas en la ofrenda. Ese es el punto que está haciendo Jesús aquí. Los demás daban de lo que les sobraba y tenían muchísimo más para seguir viviendo. Esa es la comparación que hace Jesús. Los que llegan con sacos de monedas ahí a dar, ellos tienen suficiente para seguir viviendo. Pero esta viuda es un ejemplo de lo que un sistema religioso falso hace por la gente. ¿Y cuál es el fin de este sistema religioso corrupto? Y este es el fin de todos los sistemas religiosos corruptos, mis hermanos. Capítulo 13, versículo 1. Marcos capítulo 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa viuda fue como el ejemplo de lo que produce un sistema religioso falso que te lleva a la condenación. Y todo ese sistema tiene que caer. Y 40 años después de que Jesús dijo estas palabras, entró un general del ejército romano llamado Tito y destruyó Jerusalén. Y hasta el día de hoy, ese sistema falso religioso no está en funcionamiento. No está en funcionamiento. Dice un escritor, Marcos, no pretende que esta viuda sea un ejemplo de donaciones más generosas. Él pretende que ella sea la prueba final de que ese blasfemo y perverso y corrupto sistema sea eliminado. Es hora, como Jesús diciendo, es hora de acabar con estos inquilinos malvados para que los hijos e hijas puedan finalmente disfrutar del cuidado de Dios. Jesús condena la falsa religiosidad por lo que produce, mi hermano. Y este es un llamado a todos nosotros de examinar nuestras vidas, como cantábamos hace un momento, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Hermano, hermana, amigo que nos visitas, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Te ruego, dale tu corazón a Dios. Dale todo tu corazón a Dios. Básicamente, dile: Dios, yo me entrego por completo a ti. Porque tú puedes tapar con muchas capas de religiosidad tu pecado, pero el pecado sigue estando ahí, corrompiendo hasta lo más profundo de tu corazón. No te conformes con la falsa religiosidad, porque tu propio destino eterno está en juego. Y las buenas noticias: ven a Cristo, porque Cristo vino para transformar corazones de pecadores rebeldes. ¿Sabes qué, mi hermano? Jesús nunca tuvo palabras así de duras como las que hemos leído hoy para prostitutas o cobradores de impuestos o gente de vicio. ¿Sabes para quién tuvo estas palabras duras? Para los religiosos. Para los religiosos. Demostrando que toda persona en el mundo necesita la gracia de Dios para salvación. No es suficiente, escucha bien, con ser buena persona. No es suficiente con ser buena persona. Porque todos tenemos pecado y estamos separados de Dios. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos creer en Cristo, porque en Cristo Jesús hay salvación, perdón
y un cambio verdadero de vida. Dios envió a su Hijo para morir por pecadores, drogadictos, delincuentes, borrachos, y para morir por gente que se mira muy bien de afuera, pero está corrompida por dentro. Si tú entiendes que esa es tu condición de pecador y tú entiendes que Cristo es la única solución, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Corre hacia Él. Corre hacia Cristo. No te conformes con actos religiosos. Ven a Cristo hoy y dale todo tu ser a Él. Vamos a orar. Padre, te bendecimos a ti, Señor, porque tú nos has dejado en tu palabra mensaje que nos revela quiénes somos y al lado mensaje de esperanza, Señor. Gracias por el Evangelio de Jesús. Gracias porque el Evangelio de Cristo nos trae las malas noticias. Estamos corrompidos, llenos de maldad, llenos de pecado, en rebeldía contra ti. Pero gracias, Señor, porque el Evangelio nos trae las buenas noticias también. Cristo pagó por ese pecado. Y todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, recibe el perdón, un nuevo corazón y la vida eterna. Gracias, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que ninguno de los que estamos aquí nos conformemos, nos contentemos, nos encontremos satisfechos con una pintura externa de religiosidad. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos sintamos satisfechos con una imagen que se mira bonita por fuera, que la gente aplauda por fuera, sino que todos nosotros, Señor, reconozcamos nuestro pecado y vengamos a Cristo. Y en Él encontremos perdón, porque Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Y en Él encontremos vida eterna, transformación. Tal vez tú viniste aquí hoy y Dios tenía preparado específicamente este mensaje para tu vida. Dios quiere tu corazón. Si tú reconoces que tú eres pecador y que tú necesitas un Salvador, yo te ruego que tú le digas a Dios, Dios, yo reconozco mi rebeldía y mi pecado. Yo reconozco mi maldad. Reconozco que merezco la condenación eterna. Pero hoy creo que Jesús murió por mí y pagó por mis pecados en la cruz. Y hoy recibo ese regalo de la vida eterna. Si tú entiendes que Dios ha tocado tu corazón en esta hora, por favor, no te quedes sin hablar con un creyente, con un hombre o una mujer que te pueda guiar en seguir mejor a Jesús, en conocer más a Jesús. Puedes acercarte conmigo o con cualquier otro creyente que tú veas aquí que te pueda ayudar y servir de esa manera. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Te alabamos y te adoramos por Él. Gracias porque Él nos habla con toda claridad acerca de nuestra situación y nos habla con toda claridad acerca de la solución. Cristo Jesús, Él salva. Bendice esta iglesia con tu paz, Señor, y con tu bendición. Y recuérdanos toda esta semana el Evangelio, las buenas noticias de salvación. No importa qué pasado hayamos tenido, Señor. Si hemos sido gente perversa o gente buena, ayúdanos a gozarnos en Cristo Jesús, el Salvador de nuestras almas.
En el nombre de Cristo. Amén.